Hoy en esta sección, en Lo Conoces, vamos a conocer en profundidad el Castillo de Javier y lo vamos a hacer de la mano de alguien que lo conoce a la perfección. Es el padre Falces. Buenos días, Antonio. Buenos días, ¿qué tal? Bien, ¿y Pues tú? aquí al Castillo de Javier, a que nos expliques la historia, que se enteren bien de lo que tenemos en Navarra de este castillo. Una maravilla. Sí, una maravilla y sobre todo eso, algo que llega al corazón más que, ¿no? Hemos elegido un día un poco con niebla, pero el castillo también tiene su encanto en este entorno. Cuéntanos un poco, a grosso modo, la historia del castillo y en la actualidad qué función tiene. Bueno, pues sabemos cómo el primer señor de Javier, así formalmente y oficialmente, fue nuestro rey, Sancho el Fuerte, el de las cadenas. Claro, ya sabemos que murió sin hijos, sin descendencia, y entonces le sucedió su sobrino francés, Thibault de Champagne, Teobaldo I de Navarra, ¿no? Y no sabemos exactamente lo que le movió a Teobaldo a hacer lo que hizo. No era muy normal. Hizo un intercambio. A unos vasallos suyos, una familia que tenía su señorío cerca de Estella, le cambió el señorío. Claro, aquello era, el clima es mejor, ya sabéis, por allí que por aquí, la tierra es más fértil, y entonces le concedió no sé cuántos privilegios para este castillo. O sea que este castillo ya desde los comienzos ha tenido muchos privilegios. Sancho el Fuerte, en su documento de 1221, hablaba solamente del nuestro castillo, ¿no? Del castillo. Pero ya Teobaldo, en el documento de intercambio, que es 30 años posterior, 1251, habla del nostro castillo, en la nostra villa, en la parroquia de Nuestra Señora de Javier, que la tenemos ahí. Entonces ya es todo el conjunto. Y eso lo intercambia con esta familia que tiene su señorío cerca de Estella y que resulta que es la familia que viene a ser los nuevos señores de Javier, sin haber hecho nada, ni parte, que decía que en la construcción del castillo, ni lo compraron, ni hicieron nada, son los nuevos señores de Javier y es donde iban a hacer la abuela materna de San Francisco Javier. O sea, que el castillo le pertenece a la parte materna de la madre de San Francisco Javier. Números redondos recordar. 50 años antes de que nazca San Francisco Javier, 1456, aquí, en este lugar donde estamos, hubo una batalla. La única batalla que ha habido aquí. Fue un desastre, destruyeron todo lo que pudieron. Lo primero la iglesita original, luego destruyeron las casas del pueblo, destruyeron no, el castillo naturalmente. El caso es que esto se quedó prácticamente vacío por unos años y desierto. Y entonces le hubiese tocado a la abuela de San Francisco Javier el haber hecho las reformas. Y la buena señora pues algo quiso hacer, pero entonces realmente fueron los padres de San Francisco Javier los que hicieron todas las reformas, reconstrucciones y nuevas construcciones. Es muy interesante este primer panel porque, fíjate, al principio te pone cómo comenzó aquí todo. Esa roca enorme salía del suelo aquí y la eligieron para edificar esa torre, que si te das cuenta no tiene ni puerta para entrar, ¿no? La ventanita esa de arriba, que ya hablaremos luego cuando estemos en el castillo cómo entraban. Y más de 100 años, por más de un siglo, solamente esa torre estuvo ahí. ¿Y qué hace ahí esa torre sola? Bueno, pues realmente no mucho. Pero claro, tiene sentido como una más de una serie de torres que se iban mandando señales y contraseñas, cosas de esas, ¿no? De aquellos tiempos. Y luego ya, el segundo tramo, ya piensan en un poco residir aquí. Y entonces alrededor de la torre edifican una muralla que es también un recinto, ya pueden vivir ahí dentro. Otra vez, otro siglo pasa, ¿no? Sin que hiciesen aquí nada más. Y entonces es ya el tercer paso que damos, que cuando ya comienzan a pensar en hacer un castillo. Y edifican luego ya el cuerpo principal del castillo y luego ya van rematando en el último día de aquí, pues con la entrada ya solemne y las murallas exteriores con sus fosos. Juanjo, cuidado, mira. ¿Qué pasa aquí? Pues que estás ahora sobre el puente levadizo. Sí, sí. Pero mira aquí arriba.
Hay un hueco. Un hueco con 2 agujeros. Y eso a la gente mala, como tienes tu pinta, con esas barbas, les echaban aceite hirviendo. Para que no pudieran entrar, ¿no? Claro, levantaban el puente que se convertía en portalón y si querían romperlo y entrar, pues lo recibían con esto de aceite hirviendo, ¿no? Espero que no lo reciban hoy con aceite hirviendo, sino con los brazos abiertos. Eso es. Claro, el puente levadizo principal era este segundo porque el foso era también mayoritario y aquí se ve muy bien cómo lo levantaban, ¿no? Con estas cadenas desde dentro, pues con las iban levantando y se convertía en un portalón que impedía la entrada. Estas entonces son las murallas exteriores que defienden el castillo y los 2 fosos que son muy importantes también para la defensa. Mira, esto también es interesante. ¿Recuerdas que hemos comentado que fueron los padres de San Francisco Javier los que hicieron toda la reconstrucción después de aquella batalla, ¿no? Entonces, cuando ya estaban las obras, pusieron ahí como su sello, su firma, ¿no? Nosotros lo hemos hecho. Y ahí tienes ese escudo entre 2 ángeles protectores. Antonio, primera parada en este castillo casi dentro de la mazmorra. No sé si estoy castigado ya. Ya aquí en todo castillo tiene que haber una mazmorra. Pero fíjate, para que no os escapéis los cepos esos, ¿no? Que les metían los pies, le metían los pies y luego los estaban, ala, vete con esto, ¿no? Y recuerdo una vez estaba explicando y había aquí atrás 3 familias andaluzas con niños. Y dice una señora, qué bien nos vendría a las madres de vez en cuando. Esta mazmorra tiene anécdota. Creo que algún rey estuvo aquí. Sí. Bueno, en el centenario de San Francisco Javier vino el rey y la reina, con Juan Carlos, pero en el anterior centenario de su muerte vino su abuelo, el Alfonso XIII. Y el jesuita que le estaba enseñando el castillo, al final ya llegaron aquí y le dice, pase, pase, majestad. Lo metió y lo cerró y se volvió luego a todos los periodistas como vosotros y tal. No había cámaras de televisión, pero bueno, había fotos y todo ya en ese tiempo. Y les dice, el único español que ha tenido al rey en la cárcel. Y lo tuvo aquí al pobre Alfonso XIII un minuto encerrado. Espero que no nos encierres, Antonio, para que podamos seguir haciendo la visita. Eso. Toda esta parte de la derecha, que la gente quizá no sabe, está ahora aquí cerrado y tal, pero no siempre ha estado cerrado. Esto no es el castillo propio. Ahora es como una especie de museo sobre la vida de San Francisco Javier que se ha añadido ahora en la última reconstrucción. Y esto era, por ejemplo, venían del campo. En algún sitio tenían que meter los carros y los aperos, o si traían grano o lo que fuese. Y según íbamos adentrándonos, para poder entrar en el castillo, ahí al final nos encontrábamos con las caballerizas. Ahí estaban los establos. Entonces, aquí, que es donde estaban los establos, las caballerizas, es donde los padres de San Francisco Javier, justo antes de que naciese el pequeñín, pues quitaron los establos, los trajeron más a este lado y edificaron el Palacio Nuevo. La verdad, Antonio, que no es la entrada habitual a un castillo. ¿Verdad que siempre nos imaginamos tan grandes y tan espaciosas? No, al revés. Tenían que ser estrechas porque si viene todo un ejército, que no puedan atacar todos a la vez, ¿no? Tiene que ser estrecho. Pues aquí entramos ya al castillo, estará la entrada y aquí es donde estaría pues el guarda, el vigía, el portero. Ahora está convertida en la capilla del Cristo de la Sonrisa. Bueno, pues mira, aquí están los orígenes y los comienzos. Esta es la torre. ¿Esta es la ventanita que veíamos en aquel panel? No, esta es la puerta, que ya verás que no es puerta. Cuando entremos, verás cómo, bueno, desde aquí también se ve, cómo han roto un agujero. Ya ves cómo está. Y luego ya dentro veremos cómo ya añadieron ya unos ladrillos que son muy posteriores al original. Pero fíjate un poquito las piedras tan enormes, incluso arriba, cómo sin los medios que tenemos hoy, grúas, ni nada de nada, cómo pudieron poner estos... Bueno, que esto estaba aquí 500 años antes de que naciese San Francisco Javier. Fíjate qué maravilla, ¿no? Bueno, vamos a entrar un poquito, pues. Aquí en el sur está la roca
que habían elegido para que fuese realmente los cimientos de... Y aquí este modelo, esta maqueta, enseña muy bien cómo fueron los principios. Ahí puedes ver muy bien la torre, que es lo único que hubo por más de un siglo. Hemos subido a la parte superior casi de la torre. En estas podríamos disfrutar de las vistas, pero con esta niebla no estamos disfrutando, una pena. Pero también de aquí podemos ver otras torres del castillo, como es la torre del Vigía. La del Vigía es por donde comenzó el castillo. Esta torrecita es por donde se comenzó a construir el castillo. Era la torre en que el Vigía subía aquí y veía desde aquí hasta más allá de Monreal, porque el valle va directamente en esta línea. Claro, al edificar el Palacio Nuevo y sobre todo ahora al edificar esta basílica tan enorme, pues no se ve nada. Bueno, pues esto es el comienzo de este lugar. Y cuando ya pasó pues más de un siglo, alrededor de esta torre, como ellos ya querían residir aquí, hacen esta muralla que le llamaron la camisa de la torre y que se ingeniaron ellos para poner maderas de tal modo que pudiesen tener diferentes pisos, con lo cual ya tenían por lo menos 6 lugares donde podían residir. Vamos a entrar por fin al castillo. Ya estamos en la sala grande, que le llamáis, que ponen este cartel. Sí, la sala grande y la sala única, que eso es lo que mucha gente... Claro, al hablar de un castillo nos imaginamos, no sé qué... Estancias, alas para aquí, habitaciones... No, era sencillamente 2 paredones enormes, uno a un lado y el otro al otro, y un cuarto grande. Una cosa muy importante, el techo. No sabemos quién lo hizo, pero imaginaros esta sala sin este techo. O sea, eran los 2 paredones, las 2 murallas, y eso era el castillo. No sabemos exactamente cuándo y quién hizo esto, pero tuvo una buena idea. Le puso techo y con lo cual conseguía 2 cosas. Primero, que esto fuese un poco más recogido y más calentito, un poco más acogedor. Y segundo, que ya tenían, en vez de un cuarto grande, el mismo cuarto pero dividido en 2. Tenían uno abajo y otro arriba para otra cosa. Que por cierto, ahí adelante podemos ver una chimenea, ¿no? Que es donde encendían el fuego para tener un poquito de calor y todo esto, ¿no? Que esto era un lugar más bien incómodo para vivir, porque naturalmente aquí es donde hacían todo. Dormían, comían, recibían a los huéspedes, tendrían sus tapices para separar y tal, pero claro, no nos extraña que los padres de San Francisco Javier dijesen, oye, déjate de castillos. Vamos a otra cosa más humilde. Claro. Ya, Antonio, llegamos al museo. Eso es, porque esto de suyo no es el castillo propio, es aquello que decíamos donde metían los carros y todos los aperos y esas cosas. Pero ¿qué pasaba? Cuando ya se empezó con el castillo, no en esta última reconstrucción, sino antes, había bastante gente que solía decir, bueno, un castillo sí, está muy bien y tal, pero castillos hay en muchos sitios. Y nosotros queríamos saber quién es San Francisco Javier. Entonces se pensó en hacer este museo un poco contando la vida. En el piso de abajo están los dioramas que brevemente pues hacen su vida, luego hay cuadros alusivos a él y luego se han añadido otros cuadros pues de la familia y de los sucesores y cosas de estas, pero lo principal pues sería esta maqueta del castillo, que está muy bien hecha y da una idea perfecta de cómo era el castillo cuando él nació. Antonio, muchísimas gracias por habernos mostrado este castillo de Javier, con esta vista aérea de la maqueta, evidentemente, y con el recorrido por el museo nos vamos a quedar. Así que muchísimas gracias e invitamos a todos los navarros y gente de fuera, porque sé que vienen vistas de todo el mundo. Sí, de todo el mundo, en verdad, de todo el mundo. A visitar el castillo de Javier.